Los sacramentales. María, ¿qué son los sacramentales? ¿Son importantes para nosotros y para las almas del purgatorio? Sí, son muy importantes y deberíamos usarlos siempre que podamos. Las almas aman todos los sacramentales, entre los que se incluyen el agua bendita, el aceite, la sal, las medallas, las velas y otros objetos. Puedo contar una historia magnífica y muy interesante sobre ese tema. Sé de una mujer que le prometió a las almas del purgatorio encender una vela bendita por ellas todos los sábados. Un sábado su marido le dijo: «Deja de hacer eso, no tiene sentido, es ridículo. Los muertos están muy contentos. No creo que necesiten que enciendas una vela. Y no me interesa lo que le hayas prometido». Por supuesto, la mujer se entristeció, porque quería cumplir su promesa, aunque no quería desobedecer a su esposo. Entonces pensó: «Muy bien, la pondré en la estufa, y ahí no la verá». Colocó la vela en la estufa y cerró la pequeña puerta que, por cierto, tenía una ventanita, también pequeña. Salió entonces de casa, y al poco tiempo llegó su marido. Cuando estaba a punto de tirar algo, se dio cuenta con sorpresa de que en la estufa había una luz. Así que, extrañado, abrió la puerta y miró dentro. Para su gran asombro, y empalidecido totalmente, no solo vio la vela ardiendo, sino 6 pares de manos juntas, en actitud orante, alrededor. Cerró la puerta y esperó a que regresara su mujer. Cuando llegó le dijo: «¿Por qué has puesto la vela dentro de la estufa? Deberías ponerla aquí en la mesa». María, ¿le gusta también algún tipo de música en particular? Sí, les gusta la música sacra y de forma especial el sonido de las campanas que convocan a las familias a la iglesia. Así que nos puede sorprender que algunos laicistas protesten diciendo que las campanas son una invasión a su privacidad. Satanás tiene otro punto más a su favor si las sociedades están tan espiritualmente muertas como para no reaccionar ante estos ataques. María, ¿cómo puedo ayudarnos a nosotros y a las almas del purgatorio el agua bendita? Deberíamos tener agua bendita a mano en todos los hogares. Deberíamos usarla con frecuencia en caso de que algo nos perturbe o si ha cometido un gran pecado. Deberíamos rociar el agua bendita. Es una protección poderosa contra Satanás. Las almas del purgatorio piden que haya agua bendita en todas las tumbas y se congregan y nos ayudan en cualquier lugar donde se utilice con frecuencia. También para discernir si una actividad es demoníaca o no, el agua bendita contestará rápidamente la pregunta por nosotros. Los demonios escapan de ella y vuelven la paz cuando se utiliza. Existen además estudios en la actualidad que prueban que el agua bendita es también una protección contra las radiaciones peligrosas. María, ¿de qué otra forma puede algo bendecido por un sacerdote ayudarnos a protegernos en nuestra vida diaria? Los sacerdotes deberían volver a bendecir más y más, bendecir los hogares, las cosechas, los automóviles y todas las empresas. No sería mala idea bendecir toda la sal que se utiliza en invierno, mantener calles libres de hielo. De esta forma se reduciría notablemente el número de accidentes y sería beneficioso para todos. Otras religiones. María,
¿La han visitado almas de judíos o musulmanes? Sí, y están felices cuando se me aparecen, pues comprenden mucho mejor las cosas ahora que antes. Por pertenecer a la Iglesia Católica, uno puede hacer mucho más por ir al cielo, pero aquellas que fueron educadas de forma diferente y por lo tanto creen de modo distinto y lo hacen a conciencia, también llegarán a ser santos. Debo advertir a todos los cristianos que existen muchos santos también fuera de nuestra iglesia. Recientemente, nuestra madre le mencionó sobre uno de ellos a una de sus videntes. Cuando la vidente le preguntó quién era la persona más santa de la ciudad donde ella vivía en ese momento, nuestra madre le respondió que se trataba de una mujer musulmana. ¿Existen religiones que las almas consideran que no son buenas? Existen muchas religiones y ciertamente hay algunas que no son buenas. En la actualidad, hasta las reuniones de brujería y las sectas y reuniones que buscan controlar la mente se hacen llamar religiones. Especialmente estos últimos se hacen llamar cristianos sin pestañear. Pero sus líderes son los controladores de mentes, hambrienta de poder y a menudo se encuentran poseídas. Los ortodoxos y protestantes son los más cercanos a los católicos. Ellos creen en Dios y en los 10 mandamientos. Sin embargo, los protestantes no tienen devoción por nuestra Madre, o al menos no oficialmente, a pesar de que tengo conocimiento de que muchos hoy en día rezan el rosario. Si dejamos de lado a aquellos que claramente sirven al diablo, es cuestión de comprobar cuántas verdades enseñan las distintas iglesias, y puesto que Dios mira lo llena que está la copa, y no sé si está vacía, todos los que celebran y veneran a un Dios bueno, Salvador y Liberador, también son buenos ante sus ojos. Sin duda, es muy difícil para los católicos ser santos a los ojos de Dios, pues tienen acceso a una mayor cantidad de verdad, incluso si la Iglesia hoy en día se encuentra en este estado. Asumimos la gran responsabilidad de llevar a Cristo a los demás, y al mismo tiempo podemos hacer mucho por ellos en silencio y en oración, porque contamos con mucha ayuda para hacerlo. Dios espera todo de aquellos que lo han recibido todo. María, hay gente en el cielo que no había pertenecido a ninguna iglesia durante su vida. Por supuesto que la hay. Si una persona vive según su conciencia limpia, intentando amar y servir a su prójimo continuamente, él o ella estará con Dios en el cielo. Dios ama y bendice a aquellos que nunca tuvieron acceso a Él mientras estuvieron aquí, pero que igualmente amaron y protegieron la vida, el mayor de sus dones. María, ¿qué deben hacer los miembros de otras religiones que nunca han aprendido las oraciones de las que hemos hablado hoy para ayudar a sus familiares en el purgatorio? No es cuestión de memorizar las oraciones más conocidas de la Iglesia Católica. Es una cuestión del corazón. Esas personas deberían dedicarse a extender su amor y perdón por sus parientes y hacer buenas obras por ellos. Solamente con el Padre Nuestro y el Ave María podrán hacer mucho por sus familiares en el purgatorio, y de este modo también recibirán, en recompensa, su ayuda. Hay que recordar que la única opción que nos dio Jesús fue el Padre Nuestro. Esta oración contiene todo lo que el amor de Dios espera de nosotros. Y siendo así de corto y sencillo, ¿cuántas personas hacen en la actualidad lo que se pide? Pasado un tiempo,
sugiero que poco a poco también echen un vistazo a las demás oraciones. Podríamos decir que las oraciones son simplemente bosquejos de lo que nos tiene que salir del corazón para nuestro prójimo, para nuestros amigos y parientes difuntos. Todo esto no es una cuestión de la mente sino del corazón. El amor viene del corazón y no de la mente. La falta de inteligencia en sí misma nunca ha matado a nadie, pero la ausencia de amor mata cada minuto del día y de la noche. No nos hacemos santos ni curamos nuestra alma con la inteligencia, sino con el amor. María, ocurren durante las misas o servicios de otras denominaciones cristianas tantas conversiones como en las mismas católicas? Eso depende, sobre todo, de si los fieles creen en Jesús, quien se encuentra en la hostia consagrada, o si se trata de algo meramente simbólico. En este último caso, las conversaciones serán engañadas y no durarán. Satanás nunca descansa para confundirnos, para apartarnos de nuestro verdadero Jesús. María, existen ciertas iglesias cristianas que han diluido tanto el rito que considera comunión con Jesús toda comida, en la que se parte cualquier trozo de pan. ¿Se producen también conversiones en otros casos? ¿Es realmente importante mantener el rito de la Iglesia Católica? Sí, es importante. Creo que debe seguirse el rito católico, pero también estoy igualmente segura del amor inconmensurable de Jesús y por lo tanto no me atrevería nunca a cuestionar si ocurren o no conversaciones o conversiones en estas otras iglesias. Sin embargo, cuando se vive de corazón y con profundidad la misa católica, es lo más correcto y sanador para el alma, para la mente, para el cuerpo. María, ¿le han dicho algo sobre el Papa las almas del purgatorio que no fueron cristianas durante su vida terrenal? Sí, me dijeron que ahora reconocen al Santo Padre como el líder espiritual absoluto de toda la humanidad. María, ¿no cristianos le han dicho esto? Sí, las almas de personas que no fueron cristianas durante su vida en la tierra me lo dijeron. María, ¿qué sucede con quienes se unen a una secta? Eso depende, sobre todo, de por qué lo hicieron y de cómo lo hicieron. Si nacieron en una familia que ya pertenecía a la secta, entonces se les juzgará suavemente. No tuvieron la culpa, no conocieron otra verdad. Pero si un católico o un cristiano ingresa en una secta, sufrirá mucho. Esas personas deberán volver a sus verdaderas creencias antes de morir para liberarse de eso. María, he escuchado a muchas personas de mi edad en Estados Unidos, también a médicos que no son creyentes, emplear la expresión católico en recuperación. ¿Qué opina al respecto? Me enfada mucho y me pone muy triste esta idea. Cuando se ha llegado a este punto, se debe a la acción de Satanás. Si los padres, los profesores y los sacerdotes dejan de engañar el amor divino y en vez de eso utilizan amenazas y proyectan un sentido de culpabilidad, entonces pueden producirse fácilmente heridas espirituales. Jesús nunca acusa a nadie porque Él nunca acusa a nadie, porque Él conoce la condición humana mucho mejor que cualquiera que aquí presente. Únicamente Satanás nos engaña con las amenazas. Las amenazas han espantado a muchos lejos de la iglesia. Y nuestra Madre constantemente nos dice
que debemos rezar mucho por ellos, que todavía no conocen el amor de Dios y que por lo tanto se han ido a otro lado. Los responsables de que sus hijos hayan llegado a este tipo de situación deberán rendir grandes cuentas. El Señor tendrá más piedad, en cambio, con la víctima de las amenazas, porque Él sabrá de dónde y de quiénes vinieron. Guía y protección. María, ¿las almas del purgatorio les dan algún consejo o indicación a sus familiares? Sí lo hacen. Durante el 1954 lo comprobé en varias ocasiones. Las almas me daban su fecha de fallecimiento y la ciudad en la que habían vivido. Me pedían que dijera a sus familias que arreglaran algo. Generalmente se trataba de una herencia distribuida injustamente o en contra de la voluntad del difunto. Hay otro caso que me viene a la memoria en este momento. Un alma me pidió que le dijera a su hijo, un sacerdote que vive justo cruzando el valle ahí abajo, que pusiera nuevamente el reclinatorio para comulgar. Primero le di esa instrucción a través de un conocido suyo, pero él dijo, «Oh, díselo tú misma, te creerá más a ti que a mí». Así lo hice y le escribí, pero hasta hoy el hombre no ha seguido ese consejo. En mi opinión, el sacerdote es una buena persona, pero simplemente tiene miedo de hacer caso a lo que se le dijo. María, ¿también nos guiarán del mismo modo si rezamos y hacemos buenas obras por ellas? Sí, simplemente confíe y dé el primer paso para ayudarlas. María, ¿hay alguna entidad o grupo, por ejemplo, organizaciones gubernamentales, grupos sociales o fraternidades que hayan intentado debilitar su testimonio, atacarla o detenerla en alguna forma? Bueno, sí, lo han intentado. No han conseguido nada. Sí, de hecho, una vez sucedió, pero me enteré más tarde. Durante un tiempo tuvimos un policía un poco difícil en esta zona. Había oído en los bares cosas sobre una señora que vivía en la montaña y que decía que veía y hablaba con las fantasmas y que lo hacía a diario. Y no quería escuchar semejantes cuentos en sus bares, así que junto a otra persona decidieron visitarla con el fin de decirle que se callara. Vinieron hasta aquí en un gran automóvil, luciendo sus uniformes más lujosos. Se detuvieron allí abajo en el restaurante y recorrieron el resto del camino hacia mi puerta, o al menos casi hasta mi puerta, puesto que un par de metros frente a ella se detuvieron de manera repentina. No podían dar un paso más. Intentaron avanzar de nuevo, esta vez inclinando sus amplias espaldas hacia adelante, y otra vez los detuvo algo que no podían ver. No insistieron más, se rindieron, regresaron al pub del restaurante, pidieron una cerveza bien grande y no hablaron nunca más del tema. Una vecina mía los vio y al día siguiente me dijo, «María, vi que ayer tuvo una visita importante». «¿Quién es?» «Ayer no tuve visitas». Entonces me enteré el detalle de lo que había pasado. María, ¿qué indicaciones, si las ha habido, le han dado personalmente a usted las almas del purgatorio? Me pidieron que no saliera de casa durante más de 5 días seguidos, debido a todo el correo que recibo.
María, ¿le ha sucedido que hayan venido hasta usted personas con intenciones sospechosas? Y si es así, ¿cómo se las arregló? ¿O las almas le han advertido con anterioridad? Trato de recibir a todos, pero sí, en algunos casos, me han advertido que no diera un largo testimonio. Si vienen por curiosidad, entonces no hablo mucho. Me ha pasado una vez que vinieron con intenciones dudosas y la voz simplemente no me funcionaba. No podía hablar liberamente como lo estamos haciendo ahora. Ellos me decían, ¿por qué no nos cuenta más? Y lo único que les podía contestar era, ¿por qué no me hacen más preguntas? Esto ha ocurrido muy pocas veces. Bueno, yo estoy muy contenta y agradecida de que haya estado hablando conmigo durante tantas horas. Le preguntó a un alma del purgatorio antes de que yo me presentara si mis intenciones eran buenas. No, no hice, pero sus intenciones eran buenas. Se ha aburrido rotundamente. María, ¿es cierto que nos llevamos con nosotros todo lo que aprendemos aquí en la tierra? Sí, es cierto. María, si es así, ¿existe alguna prueba de que las almas del purgatorio nos ayudan con lo que han aprendido mientras estuvieron aquí? Por ejemplo, si una costurera necesita ayuda, ¿sería mejor que se las pidiera específicamente a las costureras del purgatorio que le ayudarán? Sí, existen pruebas de ello. En el caso de que necesitamos ayuda rápidamente, durante un posible accidente automovilístico, las posibilidades son muy buenas. Si el alma que ayuda sobre algo sobre coches en vez de hacer punto. Conozco el caso de un hombre de esta zona que tenía que hacer contrabando con mercancías con frecuencia a través de la frontera durante la sierra. Siempre pedía a las agentes de aduana del purgatorio que lo ayudaran a cruzar sin que lo apresaran. No le pillaron ni una sola vez en muchos años, pero lo que pasaba de contrabando eran para gente buena, Biblias y otros artículos religiosos. Un traficante de drogas, de dinero o de armas no debe intentar que las almas del purgatorio le ayuden a hacer su trabajo. Nunca nos ayudan cuando tenemos malas intenciones. María, ¿de qué otra manera pueden guiarnos las almas del purgatorio? Le podemos pedir a un alma del purgatorio que nos guíe espiritualmente, y nos sería de gran ayuda en el caso de que no tuviéramos acceso a un buen sacerdote y nos sentimos solos. Si es así, nos ayudarán. Sin embargo, cuando me he enterado de que esto ha ocurrido, nunca supe realmente cómo pasaba, pero las almas del purgatorio dicen que ocurre. María, ¿pueden las almas del purgatorio protegernos de manera que disminuya nuestro libre albedrío? Sí, es cierto, en cierto modo, pero solo de forma positiva. Pueden intervenir e impedirle a alguien que alcance una botella, que conduzca demasiado rápido, o cualquier otra cosa que podría ponernos en peligro. Ciertamente podrían ayudar a los fumadores a dejar de fumar más fácilmente que si lo intentaran sin ayuda. Probablemente este sea un buen momento para que haga una breve referencia al libre albedrío. Cuando nos ayuda a combatir un hábito malo, nuestra voluntad es más libre y no más limitada. Nunca actuemos libremente cuando somos tan débiles como para pecar o para caer bajo una dependencia. Al elegir algo que nos obliga a controlar, en primer lugar, debemos cambiarlo y darle brillo para poder mentirnos a nosotros mismos diciendo que después de todo, está bien y es bueno. Esta distorsión no nos hace libres, solo seremos libres en el cielo para concentrarnos completamente en el bien absoluto, nuestro Dios. María,
¿Me podría dar un ejemplo de cómo un alma del purgatorio libró o protegió a alguien? Sí, pero se trataba de otro tipo de ayuda. Un joven estaba buscando una esposa buena y santa. Tenía una chica en mente y la visitaba de vez en cuando. Cada vez que iba a su casa, iba un hombre fuera, a un lado, que le decía: «No vayas ahí, no serás feliz con ella». Las primeras veces lo ignoró y siguió visitándola, pero luego la tercera o cuarta vez se detuvo y miró más de cerca a ese hombre. Era su propio padre, que había muerto varios años antes. Entonces sí que prestó atención y fue a buscar esposa a otra parte. En este caso se libró y protegió de futuros problemas. También existe otro caso. Conocí a una chica que intentó repetidas veces entrar en un convento, pero por diferentes razones siempre la rechazaban. Se acostumbró a sentarse en un bello lugar junto a un lago para poder alcanzar la paz con Dios. Un día se dirigía ahí y de pronto escuchó una voz muy cercana que le dijo: «Detente, regresa». La ignoró y no se detuvo. Nuevamente la voz le dijo: «Regresa». Continuó andando hasta que sintió que dos manos tiraban de ella hacia atrás. Esta vez no siguió avanzando. Más tarde le contó a un psicólogo creyente lo que había sucedido, y éste le dijo: «Lo entiendo perfectamente, porque en el estado en que se encontraba, el agua podría haberla cautivado fácilmente, y podría haberse caído o haberse arrojado a ella, aún sin darse cuenta, y probablemente se hubiera ahogado». Y aquí les cuento otra historia graciosa sobre la protección de bienes. Un joven que vive cerca, conocido como Hans, despertó una noche al escuchar una voz que le decía que fuera al granero. Se dio la vuelta y lo ignoró. Y nuevamente ve al granero. Quizá fue la tercera cuando por fin obedeció. Salió y miró a su alrededor. Todo estaba en orden y pensó: «Qué extraño, ¿qué debo hacer? Me sentaré y esperaré un poco». Al rato vio como que se abría la puerta y entraba un extraño. Hans permaneció callado y escondido. El extraño se dirigió directamente a la pocilga, se metió dentro y se llevó 2 de los lechoncitos. Entonces lo comprendió todo. ¿Se da cuenta? Había sido la voz de su padre. Hans saltó y persiguió al hombre, y al hacerlo, logró que el ladrón soltara los cerdos al escaparse por la puerta. Ellas conocen exactamente nuestro mundo y nuestra situación con él, y por lo tanto nuestras peticiones deben ser tan variadas como la es nuestra vida. María, usted dice que siempre nos protegen de alguna manera, pero ¿nos protegen más cuando rezamos más a menudo por ellas? Oh, sí, mucho más. Uno podría decir que de esa forma tiene nuestra autorización. Cuando comenzamos a rezar por ellas, la respuesta llegará muy rápido. Necesitan tanto de nuestra atención que hará lo imposible para que nos demos cuenta de que son ellas quienes nos están llamando. Cuando les pido una ayuda específica para algo, digo: «Ayudadme con esto o aquello, y yo ofreceré una misa extra la próxima semana. Si no lo hacéis, no ofreceré la misa». Pensará que esto es intentar negociar con Dios o amenazarlo, pero yo no creo que sea así, por la simple razón de que la oración no está sujeta a tiempo o espacio. Si la intención de hacerlo es honesta, entonces la intervención de las almas y el tiempo en que intervienen no puede medirse desde nuestro punto de vista con respecto al tiempo,
Inténtelo, notará que las almas se pondrán en gran actividad. María, ¿pueden devolvernos los objetos que hemos perdido? Sí, también pueden. Y tengo muy buen ejemplo al respecto. Hace 2 años, una hermana religiosa, muy piadosa de la comunidad de las bienaventuranzas, que vive permanentemente en Medjugorje, acompañó a Vika, una de las videntes, a un viaje por Francia para dar unas conferencias. El viaje fue rápido y agitado, y mientras viajaban, la hermana Emmanuel, este es su nombre, llevaba un bolso de viaje con mucho dinero dentro. Habían reunido ese dinero para pagar el alquiler de las habitaciones de los lugares donde estaban programadas las charlas. Generalmente compartían la misma habitación, y una mañana temprano, un par de minutos antes de que tuvieran que partir a su próxima reunión, el bolso no aparecía. La hermana Emmanuel sabía perfectamente dónde lo había dejado el día anterior, pero por supuesto no podían demorar la partida, puesto que miles de personas estaban esperando para ver y oír a Vika. Debieron partir entonces sin el bolso. Sin embargo, antes de salir, la hermana Emmanuel le pidió a la dueña del lugar que revisara la habitación, y si fuera necesario toda la casa, puesto que era mucho dinero y ya estaban comprometidos. El viaje continuó y el bolso no aparecía en ninguna parte de la casa. Vika volvió a Alemania y la hermana Emmanuel regresó a Medjugorje, todavía muy angustiada por la pérdida del bolso. Y como se sentía responsable, al llegar al pueblo le pidió a las almas del purgatorio: «Encontrad ese bolso por nosotras y ofreceré una novena de misas». Al cabo de los solo 3 días llegó una carta a la secretaría parroquial, proveniente de la dueña de la casa donde habían dormido esa noche en Francia. Decía: «Acabamos de encontrar el bolso y todo el dinero se encuentra en él sin que le falte nada. Estaba en el mismo lugar en que nos dijo que lo había visto el día anterior». Esto es sorprendente. Lo más mínimo, una novena de misas lleva muchas almas al cielo. Me lo contó Emmanuel, la hermana, cuando me visitó, y me dejó una pregunta para hacérsela a un alma. ¿Fue un alma del purgatorio la que nos devolvió el bolso con el dinero perdido durante el viaje de Vika a Francia? Más o menos un mes más tardé en recibir la respuesta, y que fue sí. María, entonces es posible que el bolso haya ido flotando, por decirlo así, hasta ese preciso lugar. Para Dios todo es posible, pero yo diría que las almas del purgatorio le hablaron al ladrón en el subconsciente para que lo devolviera. Y fue esa presión en su conciencia lo que resultó intolerable al buen ladrón. Pero si fue el ladrón quien volvió a entrar en la casa en secreto para devolver el bolso en el mismo lugar donde lo había encontrado, o si tenía acceso libre a la casa, debo admitir que es realmente un misterio. No importa cómo ocurrió, las almas del purgatorio recibieron las 9 misas de la hermana Emmanuel y nunca se negaran a rezar y a actuar por ella. María, ¿conoce algún caso similar de protección que sería significativo para un número mayor de gente? ¿Para un número mayor de gente? Sí, eso debería ser significativo para todo el mundo. Las almas me dijeron que ayudaron a apagar el incendio de la central nuclear de Chernobyl. Y recientemente me enteré de que ayudaron a cortar la guerra del Golfo. Lo hicieron porque había mucha gente que estaba rezando. No existe nada en lo que no puedan intervenir por nosotros.
salvaron gran parte del pueblo vecino, arriba de la montaña. En 1954, un año terrible debido a las avalanchas. En todo este valle perdieron la vida más de 75 personas a causa de los aludes. Blons fue casi destruida en su totalidad, pero allá arriba, en el pueblo Fontanella, intervinieron las almas porque había una señora postrada en cama que durante 30 años ofreció todas sus oraciones y sufrimientos por el bien de la parroquia. Se podría decir entonces que fue ella la que realmente salvó todas esas casas y tantas vidas. Cuando los expertos observaron lo que había ocurrido a la mañana siguiente, notaron algo muy poderoso, más poderoso que el propio alud. Había tenido su recorrido. Esto es lo que pueden hacer, así que una gran pérdida. Si no les pedimos cada día su protección, por favor, nunca se olviden de ellas. María, si nosotros podemos pedirles que nos protejan aquí, podemos pedir a las almas del nivel más alto que vayan al nivel más bajo para proteger a las almas que se encuentran ahí. No, eso no lo creo. La razón es que únicamente conocen y actúan por lo que se encuentran delante de ellas. Ellas buscan y anhelan la luz de Dios y se dirigen solamente hacia Él. Debemos pedir a San Miguel y a los demás ángeles que protejan y ayuden a las almas que se encuentran en los niveles más bajos del purgatorio. María, ¿de qué otra forma nos pueden ayudar? Yo creo que su ayuda solo está limitada solamente por nuestra imaginación, siempre y cuando nuestra imaginación sea santa y buena. Nunca nos ayudarán a lograr algo que sea contrario a la voluntad de Dios, y por favor, no pierda la esperanza si en ocasiones la ayuda no resulta claramente evidente. No se olvide que para cada cosa que hace debe pedirle permiso a Jesús a través de su Santísima Madre. Y como todos sabemos, el plan de Jesús para nosotros no siempre está de acuerdo con nuestros deseos, aun cuando estos sean buenos. Por otro lado, su trabajo pasa generalmente desapercibido, porque la paz que nos llega por su protección es generalmente silenciosa e invisible. Por ejemplo, usted se encuentra cruzando la calle con el semáforo en verde para los peatones, mientras un coche se dirige hacia el cruce, pero lo que usted no sabe es que el conductor se ha quedado dormido. Puede ocurrir que un alma del purgatorio despierta al conductor rápidamente y de este modo se detenga sin que usted se dé cuenta de nada. Le han salvado la vida y sin embargo nunca lo sabrá. Con tanta frecuencia trabajan por nosotros y no notamos nada. María, ¿podría contar otra historia que involucre, por así decirlo, ayuda en general en vez de protección espiritual o física? Esto sucedió en Francia. Una señora había prometido hacer una ofrenda durante la misa por las almas del purgatorio, una vez al mes. Era una mujer humilde y piadosa que trabajaba de empleada doméstica en casas grandes. Sucedió que perdió su empleo y estuvo sin trabajo durante más tiempo de lo esperado. Ya casi se había quedado sin dinero, y un día cuando salía de misa, se dio cuenta de que todavía no había hecho la ofrenda de ese mes. Al tener poco dinero, se le presentaba un verdadero problema. Si hacía la ofrenda, se quedaría sin un centavo en un par de días. Entonces dudó, pero confió en Jesús y supo que Él no la abandonaría por estar en problemas de dinero. Se dirigió al sacerdote y, como siempre, hizo la ofrenda de una misa por las almas del purgatorio. Luego se fue a su casa. Mientras salía de la parroquia, un hombre de buen aspecto y bien vestido, alto, se dirigió a ella y le dijo que había escuchado que necesitaba trabajo. Ella insistió, pero
Se preguntaba cómo podría haberse enterado. El hombre era amable, pero convincente, y le dijo que fuera a determinada calle y que llamara a la tercera casa de la derecha. Así lo hizo, todavía un poco insegura. Encontró la casa y de inmediato le gustó lo que vio. Llamó a la puerta y le abrió una señora mayor, muy simpática, que la dejó entrar con alegría cuando supo que buscaba trabajo y que tenía experiencia como doméstica empleada. No les llevó mucho tiempo llegar a un acuerdo sobre el trabajo, y ambas estaban muy contentas y aliviadas de haber encontrado una solución a sus necesidades. Sucedió entonces que mientras la recién llegada se paseaba por el amplio y elegante living, vio una fotografía enmarcada sobre la repisa de la chimenea. Era el hombre que unos minutos antes había hablado con ella a la puerta de la iglesia. «Señora», preguntó, «¿quién es este hombre de la fotografía?» «Oh», dijo la señora mayor, «es mi hijo Henry, que murió hace 4 años». María, si conocemos a alguien, por ejemplo, que de un niño sufrió mucho en manos de sus padres a causa de la sociedad, ¿podrá un alma del purgatorio protegerla de los constantes ataques que Satanás le hace a través de esas heridas, todavía abiertas hasta que pueda reconocerlas y acudir a un sacerdote o a un especialista apropiado? Definitivamente, y las también pueden guiar a ese hombre a la persona indicada. Conozco casos en que eso es precisamente lo que ocurrió, y luego las almas del purgatorio me contaron que ellas habían sido las que habían intervenido y ayudado. María, ¿qué sucede si alguien les pide ayuda por algo no completamente bueno? Usted dijo anteriormente que no ayudaban ellas en esos casos. No. Si alguien les pide ayuda con las malas intenciones, nunca son ellas las que ayudan. Si es que la persona recibe algún tipo de ayuda, solamente Satanás ayudará a alguien con malas intenciones. Y recuerde que Satanás también puede simular las actividades de las almas del purgatorio. María, ¿conoce algún caso en el que algún alma se haya aparecido a alguien que luego le haya pedido que lo ayudara con algo inapropiado? Bueno, sí, una vez, durante un gran accidente automovilístico, 3 almas se le aparecieron al conductor diciéndole: «Ahora vas a ayudarnos tú». Ellas lo habían mantenido en su lugar, puesto que el coche había dado al menos una vuelta de campana, y el conductor pudo salir del coche por su propio pie y sin ningún rasguño. Cuando se dio cuenta de que habían sido ellas quienes lo habían protegido de la muerte, quiso obtener más ayuda con los papeles del seguro y asistió a algunas misas por ellas, pensando que también lo ayudarían con esto. Pasado un tiempo, al no cobrar ni un centavo por el coche siniestrado, aquella persona se dio cuenta de que las almas no le estaban ayudando en este tema. Se enfadó y parecía no entender por qué no le habían prestado auxilio. Pero lo que había pasado era que no había dicho toda la verdad a la compañía de seguros y había declarado algunas mentiras acerca del accidente. Su deshonestidad no le hizo ganar nada, salvo más problemas.